Este himno, sí, fuerte es nuestro Dios. Posiblemente hasta la forma de cómo lo entonamos suena un poco distinto a lo que habitualmente cantamos. Se debe precisamente a que es un himno antiguo, es un himno que está cumpliendo en derredor de sus primeros 500 años, o va a estar cumpliendo en derredor de sus primeros 500 años. Y tiene que ver justamente con un momento histórico para la vida de las iglesias, un momento donde el surgimiento de lo que hoy en día conocemos como iglesias cristianas o evangélicas, en fin, iglesias reformadas, tenemos muy diferentes nombres, en este caso iglesia presbiteriana, pero se debe justamente a lo que algunos hombres que Dios utilizó allá en el siglo XVI empezaron a generar y que hoy en día forman parte de lo que son elementos básicos para nuestra iglesia. Entonces, allá en el siglo XVI nuestros hermanos empezaron a manejar estos conceptos. Y hoy, el último domingo de octubre, es cuando las iglesias recordamos lo que llamamos el domingo de la Reforma, porque recordamos lo que aquellos hombres hicieron. Hay tres elementos comunes que permanecen en la mayor parte de las iglesias. Los pusimos en su boletín, en la primera parte. El primero de ellos dice, sola escritura. Conservamos los términos latinos como originalmente se escribieron, porque es nada más para honrar el concepto de aquella época. Pero, ¿qué es lo que se refieren? Solo la escritura es palabra de Dios. Y si algo hicieron esos hombres justamente es devolvernos a las iglesias a centrarnos una vez más en las escrituras. Después de las escrituras, lo siguiente es solamente la fe. Solamente por la fe es que nosotros llegamos a la salvación. No son los méritos, no son nuestras acciones, no son cosas que logramos, sino es solamente la fe, el único requisito por el cual podemos ser salvos. Y en la parte interna se encuentra el último de los conceptos, solamente Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, tal y como las escrituras lo dicen. La única medio, el único puente, el único pontífice, si puedo usar esos términos latinos también, son solamente Cristo. Cristo es el único a través del cual podemos llegar a la salvación, porque Él mismo dijo de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la parte de abajo usted tiene una brevísima explicación: sola escritura, solo Jesús, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Esos son los elementos comunes que guardamos hoy con muchos otros creyentes en diferentes lugares. Pero uno de ellos, uno de esos conceptos es del que hoy tenemos que hablar justamente. Producto de ese concepto de la Reforma se genera un mensaje específico que habla justamente del sacerdocio universal de los creyentes. Y el sacerdocio universal de los creyentes quiere decir simple y llanamente que Dios a todos los creyentes de cualquier lugar del mundo donde estemos, pero donde se confiese el nombre de Jesucristo como el Señor y el Salvador, a todos Dios nos llamó no solamente a recibir bendiciones, sino a que todos sirvamos los unos a los otros por amor a Cristo. Le invito a que oremos y pidamos juntos la guía de Dios. Padre, guíanos tú, Señor, en este tiempo. Que la presencia de tu Espíritu, Señor, sea la que actúe en medio de nuestra vida. Que tu Espíritu, Señor, sea el que ilumine nuestras vidas para poder encontrar en ti la dirección adecuada, lo que tú quieres hablar hoy a tu iglesia, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias a Dios. Ahora, ¿sabe? Dios nos llamó a servir, pero antes de ver por qué es que Dios nos llamó a servir, una pregunta tiene que ver por qué es que fuimos nosotros incluidos a la iglesia. ¿Qué razones tuvo Dios para poder incluirnos a cada uno de nosotros, formar parte de su iglesia? Cuando hablo de iglesia, por supuesto no me refiero a la iglesia local, aunque también lo incluye, pero no me refiero solamente a la iglesia local, sino hablo de la iglesia como el pueblo creyente en cualquier lugar de este mundo, en cualquier época, a lo largo de los siglos, en cualquier lugar donde se confiese que Jesús es el Señor y el Salvador. Esa es la iglesia de Cristo. Todo aquel que confiesa que Jesús, Señor y el Salvador, esos forman parte del pueblo de Dios, que no empezó con nosotros, por supuesto, sino que tiene que ver con incluso desde el Antiguo Testamento,
y a través de todas las culturas, porque Dios en todas las culturas dio testimonio de sí mismo para que los hombres y las mujeres en cualquier cultura, en cualquier idioma, todos podamos llegar al conocimiento acerca del Dios verdadero. Entonces Dios se reveló a través de todas las culturas. A nosotros nos llegó a través del Evangelio, porque es la forma de cómo lo hizo. Pero entonces la pregunta está, ¿por qué es que Dios nos incluyó? Hay tres razones comunes que no son siempre las más adecuadas, aunque tienen razón en algunos conceptos, pero que no son exactamente la razón por la cual Dios nos incluyó a nosotros como parte de su pueblo de Dios. Ahora, algunos de ellos piensan de pronto que se trata de recibir bendiciones de Dios y de disfrutar de un trato preferencial con Él. Bueno, es cierto que también recibimos bendiciones, pero no es la razón por la cual Dios nos incluyó. Una vez que ya estamos dentro del pueblo de Dios, es cierto que recibimos bendiciones. Y es cierto que recibimos un trato preferencial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a contestar la oración de sus hijos. Por eso es que incluso el apóstol Pedro y Pablo y los distintos evangelistas nos enseñan acerca de esto, donde Dios nos ha llamado hijos a cada uno de nosotros. Fuimos incluidos en calidad de hijos y como tal, en calidad de hijos, entonces tenemos un Padre que nos escucha. No importa en qué lugar estemos, Dios finalmente es el que nos escucha y ha decidido bendecirnos. Pero esa no es la razón principal por la que Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Hay otras razones que también suelen utilizarse. Algunos piensan que Dios no venir a la iglesia justamente es para poder controlar los problemas en los que yo mismo me he metido, o los problemas de mis seres queridos. De pronto traigo a mis hijos para que no se portan muy bien, entonces lo traigo para la iglesia para que aprenda a portarse bien. Bueno, puede ayudar, puede contribuir a eso. Incluso a veces de pronto traemos al marido para que no anda caminando muy bien, entonces si lo involucro en la iglesia va a aprender. Sí va a aprender. Yo le podría decir que cada vez que practicamos el consejo de Dios, que forma parte de lo que está en la Biblia, todo lo que está ahí en la Biblia es el consejo de Dios, y cada vez que ponemos en práctica algunos de esos elementos, por supuesto que nuestra vida va a mejorar. Y déjeme usar, por ejemplo, solamente un criterio. Si yo dejara de consumir alcohol, imagínense que como padre de familia yo dejo de consumir alcohol, entonces si dejo de consumir bebidas, en ese sentido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el dinero que antes se iba en alcohol, ahora se convierte en algo que va a beneficiar a mi familia. Entonces, el dinero, en lugar de gastarlo o de malinvertirlo en bebidas alcohólicas, si simplemente dejo de tomar alcohol y lo uso ahora para beneficio de mi familia, por supuesto que va a haber provecho para mi familia. Pero esa no es exactamente la razón por la cual Dios me ha bendecido y por la cual formo parte de su pueblo. Todo eso también ocurre, pero no es exactamente la razón. Una más tiene que ver justamente con esto, con encontrar salud, mejoría para mi propia vida, a lo mejor mejoría económica, quizás incluso un grupo de amigos. Bueno, también forma parte de los beneficios que recibimos cuando Dios nos incluye dentro de su iglesia. Pero tampoco estas son las razones específicas por las cuales Dios nos ha llamado. Es cierto, nosotros no solamente tenemos amigos, sino yo le diría en el sentido más bíblico, no solamente somos llamados a ser amigos, sino específicamente hermanos, compartiendo todos un mismo Padre. Y no solamente se trata de recibir salud, aunque es cierto que las Escrituras dicen que ahí donde el pueblo de Dios está reunido, Dios ahí envía bendición y vida eterna. Entonces, todo eso es cierto. Sin embargo, las razones por las cuales fuimos incluidos por el pueblo de Dios, a ser pueblo de Dios, realmente no son estas. Quizás podríamos esbozarlas solamente en 3 puntos. Número 1, fuimos incluidos para ser iglesia, para que nosotros podamos adorar, para que adoremos a nuestro Dios. La razón de la salvación, la razón de por qué Dios me incluyó para formar parte de una iglesia, tiene que ver con que mi vida ahora dé la gloria a Dios, para que yo sea el que adore. Número 2, tiene que ver con que yo crezca en esa relación con Cristo. Es decir, Dios no solamente quiere que yo esté aquí, sino que yo crezca
prospere, fructifique. La razón por la que Dios quiere que yo esté aquí no solamente es para que yo reciba algunas bendiciones. Dios no solamente está interesado en que tú recibas unas cuantas bendiciones o que de pronto sanes. Está bien, Dios puede sanar mi vida, pero Dios tiene objetivos mucho más claros. Dios le interesa que tú y yo crezcamos y fructifiquemos. Número 3, tiene que ver también con servir a Dios y a nuestros semejantes. La razón por la que Dios nos ha llamado es que también nuestra vida sirva de bendición para otras personas, para que los recursos que Dios nos ha dado sirvan de bendición para otros. Entonces, todo eso tiene que ver ahora, esos 3 elementos tienen que ver con las razones por las cuales Dios nos ha llamado a formar parte de la iglesia. La epístola de Pablo a los Gálatas, que hace un momento leímos, en el versículo 13, este versículo 13 nos va a servir de base para poder ubicar por lo menos 3 razones por las cuales nosotros fuimos llamados a formar parte de su pueblo y por qué es que nosotros servimos. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Hay razones, por lo menos, de por qué estamos cada uno de nosotros ahí formando parte de la iglesia y por qué es que servimos. Número 1, fuimos salvados para servirnos los unos a los otros. La base misma de nuestra salvación tiene que ver justamente con eso. El servir tiene que ver con la salvación. Fuimos salvados. Dios nos rescató de entre las tinieblas, nos llamó pueblo suyo para que ahora nuestra vida empiece a servir. La razón por la que formamos parte del pueblo de Dios es justamente eso. Entonces, a menos de que nosotros estemos experimentando el poder transformador de la gracia de Dios en nuestra propia vida, nosotros seguiríamos siendo esclavos de nuestros propios hábitos, de las heridas que de pronto hemos acarreado quizás por años, de preocupaciones que no nos dejan pensar en los demás. Entonces, todo eso necesitábamos ser liberados. Déjenme recordar una de las historias conocidas en el Antiguo Testamento. Dios actuó en medio de su pueblo estaba esclavo en Egipto, y cuando su pueblo estaba esclavo en Egipto, la razón por la que Dios viene es justamente para liberarles, y la razón específica que da es: deja salir a mi pueblo para que vaya hasta este lugar, hasta Sinaí, y entonces adoren o sirvan. La razón específica es esa. Dios nos libera para ir hacia el servicio, pero no puedes ir mientras sigas siendo esclavo. Entonces, si yo seguía como esclavo en Egipto, no podía iniciar un viaje que me llevara no solamente a la libertad, sino también a la adoración. Yo necesito ser liberado, y liberado significa, entre otras cosas, que mi vida sea transformada, para que deje de estar pensando yo en mi mente, déjeme decirlo así. Cuando has sido esclavo por toda la vida, la gente tiene una mentalidad de esclavo. Vive y actúa como esclavo porque han pasado generaciones y generaciones donde tú has aprendido eso. ¿Sabes? Incluso si no hemos sido esclavos literalmente en el sentido físico, pero hemos sido esclavos acerca del pecado, nuestra mentalidad está actuando en función de ese pecado, porque seguimos siendo esclavos como del pecado. Entonces Dios tiene que liberarme, tiene que transformar mi vida para que entonces yo pueda vivir y actuar en la libertad por la que Cristo vino a darme vida. Entonces el servicio cristiano solamente es posible desde la experiencia de la salvación. No se trata simplemente de hacer cosas. La gente puede dar cosas. Déjeme usar algunos de esos conceptos básicos de servicio cristiano. Por ejemplo, de pronto se trata de dar de comer a los hambrientos. Podemos organizar despensas y dárselas a la gente que está necesitada. Pero no solamente se trata de dar despensas. Se trata de, junto con la despensa, hacerlo como un acto de adoración a Dios. No es simplemente altruismo. Es un acto de adoración a Dios, donde yo estoy primero dándole la gloria a Dios, y voy a darle la gloria a Dios, y voy a llevar una despensa a una familia necesitada, pero es
primeramente un acto de adoración. Entonces, no solamente es la despensa, sino junto con la despensa estoy dando algo de mi propia vida. Y no solamente voy y reparto despensas y ahí están. ¿Sabe? Cuando hay momentos de desastre, los soldados a veces reparten alimentos a mucha de la población civil. Incluso llegan despensas. Y la mayor preocupación de ellos está en acabar rápido, porque tienen todo un tráiler que tienen que repartir. Entonces están dando, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué importa? La diferencia cuando lo haces en servicio a Cristo es que sí te importa la persona a la que lo estás dando, porque lo estás viendo a través del amor de Cristo para darle la misma despensa. Esa es la diferencia, justamente. La diferencia no está en lo que hacemos, sino en las motivaciones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La diferencia está entonces justamente en la motivación. Preparados para servirnos. Sin la libertad del perdón, todas las cosas que nosotros haríamos terminarían sirviendo a causas incorrectas. Cuando nuestra vida no está siendo perdonada, entonces vamos a servir de otra manera. El servicio entonces puede estar motivado por razones ilegítimas, que a veces tienen que ver con obtener reconocimiento. Y bueno, el servicio realmente no tiene que ver con obtener reconocimiento. El servicio es el que te hace despojarte de toda autoridad, de todo criterio. Déjeme recordarle solamente una de las cosas que Jesús hizo. Jesús, siendo rey, no estimó el ser Dios incluso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso. Llega con sus siervos y entonces toma una bandeja, un poco de agua, toma una toalla y viene, se coloca en el nivel de ellos, incluso no en el nivel de ellos, sino hasta abajo, porque solamente así podría lavar los pies de uno de sus apóstoles. Solamente así, rodilla en tierra, porque es la única forma en cómo puede servir al otro. Eso es lo que Jesús hizo. No se quedó en el cielo y desde el cielo dando órdenes de cómo salvar a la gente. Jesús no hizo eso. Se hizo siervo. Y las escrituras dicen siervo por amor a nosotros. Y nosotros fuimos llamados a ser siervos por amor a Jesucristo. Entonces es la forma en cómo Jesús lo hizo, la forma en cómo Él actuó, la forma en cómo Él ha vivido, es justamente la forma en cómo nosotros tenemos que hacer. No podemos hacerlo desde una posición de autoridad, porque ser siervo justamente significa ir y hacernos humildes como los otros, sencillos. Entonces la humildad tiene que ver justamente con esos. Fuimos salvados para liberarnos los unos a los otros. Sin la libertad, de verdad, estaríamos sirviendo a otro tipo de causas. Ahora, la primera barrera que nosotros tenemos que superar es nuestro propio ego. Nuestro egoísmo, la verdad, es que es la primera cosa que tenemos que superar. La razón número uno en ese sentido es justamente que ocupamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, y por eso es que no tenemos tiempo para servir. No tenemos tiempo de servir porque estamos ocupados en nosotros mismos, en lo que, según yo, me trae satisfacción. Quizás recuerdes la forma de cómo Jesús lo dijo a sus discípulos y de ahí a nosotros mismos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la base del servicio tiene que ver entonces también con el amor. Y el amor es una actitud, no solamente es un sentimiento. Amas y lo muestras los unos a los otros con acciones concretas. Así es como se muestra el amor. ¿Cómo sabes que tu esposa te ama?
¿Cómo sabes que en verdad tu esposo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por un anillo? No, ¿verdad? ¿Por un papel? ¿Cómo? Se demuestra. Así es. El amor se demuestra. No tienes que poner carteles de decir yo amo a mi esposa. De pronto puede ser interesante, pero no necesitas ponerlo. Ella sabe que la amas, ¿cierto? ¿O no? Porque cuando existe el amor, lo sabes, lo puedes experimentar. Quizás lo tengas tomado de la mano en este momento. A veces no necesitas muchas cosas más. Simplemente lo tomas de la mano y dices, estamos juntos, y eso es todo. No necesitamos muchas más cosas, pero el amor finalmente se tiene que mostrar. Entonces, el amor tiene que ver con actitudes. Ahora, pero ¿cómo vamos a mostrar amor cuando todavía hay egoísmo? ¿Qué pasa cuando todavía hay egoísmo? Miren, cuando todavía hay egoísmo, ¿sabes? Entonces, voy a quererte si me quieres. Voy a darte si me das. Porque finalmente eso es egoísmo. Y en nuestra propia relación con Dios, cuando hay egoísmo, nuestra propia relación con Dios puede estar contaminada. Y a veces va a estar contaminada. ¿Sabe? Conozco por ahí un cantito evangélico. No puedo decir que es cristiano porque no es cristiano lo que está diciendo. Pero es un canto evangélico que dice, Señor, si tú me das un peso, yo te doy un peso y tú me das dos. Esa es una relación de conveniencia. ¿Eso no es cristiano? Porque yo le doy a Dios de algo que ni siquiera es mío. Yo le doy a Dios de lo que Él mismo me ha dado. Cuando ofrendo, yo no le doy de lo que es mío. El 100% de lo que yo tengo es de Dios, porque Él me lo dio. Y así la Biblia me lo enseña. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que estamos aquí. Todo es de Dios. Pero cuando el egoísmo forma parte de mi vida, meto mi mano y procuro sacar la moneda más chiquita. Ya ni la cartera abro porque ya sé que voy a encontrar un billete. ¿Sabe? Cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, no te va ni siquiera a doler, porque vas a experimentarlo con gozo. Pero ¿sabes? Cuando eso no está caminando bien, entonces empiezo a catimarle a Dios cualquier cosa, y no solamente a Dios, sino incluso también a mi prójimo, porque cuando eso no solamente afecta a mi relación con Dios, sino también afecta a mi prójimo. La relación con mi prójimo se convierte entonces en una mera relación de conveniencia, donde busco juntarme con los que ya sé que me van a proveer, o me busco hacer amigo de aquellos que van a generarme un plus en mi relación, en mi influencia. Entonces me junto con ellos, me siento con los que ya sé que me van a proveer algo, por lo menos me van a proveer estatus. Me siento con los ricos y famosos, con los guapas, etcétera, porque ellos me proveen estatus. Bueno, realmente no estoy igual como ellos, pero quiero salir en la misma foto que ellos. Hasta me paro de puntitas para hasta verme más alto. Digo, si me parara contigo ahí, me tengo que parar de puntitas, ¿no? Para verme más alto y no verme tan chaparrín. Pero no se trata de ser eso, porque cuando estás en Cristo Jesús y el egoísmo ha quedado fuera, entonces ya no tengo por qué vivir todo eso. Pero cuando el egoísmo forma parte de mi vida, entonces todas las relaciones están contaminadas. El apóstol Pablo escribió algo acerca de esto en el mismo capítulo, cuando él hablaba justamente acerca de esto, de que tenemos que hacer morir todas las cosas. Capítulo 24, en el mismo capítulo 5, verso 24,
a los Gálatas, él dice que tenemos que hacer morir nuestro propio egoísmo. Y cuando el egoísmo ha sido puesto de lado, entonces cuando hacemos morir el egoísmo en la cruz, entonces lo primero que sí va a ocurrir es que yo puedo reconocer a ese Dios que es soberano sobre mi vida. Y entonces cuando yo reconozco a Dios que es soberano sobre mi vida, entonces puedo entender que todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo, realmente no es mío, sino que depende de Dios. Todo lo que yo recibo realmente es de Dios. ¿Sabes? Cuando el ego está presente en mi vida, en lugar de egoísmo, en lugar de misericordia y bondad, hay una palabra bien fea: mezquindad. Hasta mi relación con Dios se vuelve un asunto de cumplir, con la mera formalidad. Hace muchos años conocí a un amigo y decía: mira, mi tía siempre va temprano al templo. Y yo pensé muchos años que mi tía de verdad le interesaba, y un día le pregunté ya grande: oye tía, ¿y por qué vas siempre? Dice: pues así salgo rápido de esas vainas, dice. Ya. No le importaba realmente ninguna relación con Dios, le importaba cumplir. Y sabes, cuando se trata de cumplir, un día se convierte en algo pesado para tu propia vida. Porque cuando en lugar de venir y disfrutar, de adorar juntos, de celebrar juntos la comunión que tienes con Cristo, de reconocer que tienes Todopoderoso que te cuida, que te bendice, en lugar de hacer eso, entonces voy solamente para ver qué es lo que Dios me va a dar hoy, y va a llegar un momento en el que Dios no me va a dar nada hoy, y por eso voy a dejar de amarlo. ¿Sabes? Hay una expresión preciosa en el libro de Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea alabado el nombre del Señor. Porque eso es cuando el egoísmo ya no forma parte de mi vida. Cuando no vengo a buscar a Dios para ver qué me da, sino vengo y lo busco simplemente para reconocer que Él es el Señor, y quiero adorarlo, y quiero que mi vida sea bendición para Él. Entonces, cuando yo estoy simplemente en eso, reconozco la soberanía de Dios, entonces puedo confiar sosegadamente en el cuidado de Dios. No sé qué va a ocurrir mañana, no sé si voy a tener trabajo para mañana, pero Dios va a bendecirme. ¿Sabes? Ninguno de nosotros tenemos los contratos asegurados. Ninguno de nosotros tiene posiblemente el futuro asegurado para de aquí a la eternidad. Ninguno de nosotros puede asegurar no enfermarse el día de mañana. Y sin embargo puedes descansar bajo el cuidado de Dios. Cuando yo recién llegué a Acapulco, hace año y medio, decían: no vayan a Renacimiento porque es una zona peligrosa. Hoy es más peligrosa la Progreso, ¿no es cierto? Vean las noticias y van a ver dónde están la mayor parte de los problemas. La Costera es más peligrosa, ¿sí? Costa Azul no se queda muy atrás. Entonces, pero hay algo que puedo descansar en el cuidado de Dios. La Biblia dice así: a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el cuidado de Dios tiene que ver con eso. Y yo puedo entonces descansar. No sé si me vaya a morir mañana, porque eso no lo puedo asegurar, pero no importa si mañana me tengo que ir de aquí. Al final de cuentas puedo descansar bajo el cuidado de Dios. Entonces no se trata solamente de eso. Es el amor entonces el que nos impulsa justamente a servir. El libro, esta epístola de Pablo a los Gálatas dice justamente así: servíos por amor los unos a los otros, porque el amor que Dios ha puesto en nuestra vida lo experimentamos, y ha de ser la motivación para poderlo compartir con nuestros hermanos. Pero se trata de simplemente lo que las Escrituras dicen: de gracia recibiste, danos de gracia. No es otra cosa. ¿Y qué es lo que tienes en tu vida que no hayas recibido por la gracia de Dios? Yo te diría: todo lo que tenemos es debido a la gracia de Dios. Todo lo que tenemos se debe a la gracia de Dios. El puesto que tienes se debe a la gracia de Dios.
La empresa que Dios te permite administrar se debe a la gracia de Dios. La carrera que estás estudiando se debe a la gracia de Dios. Todo lo que tenemos realmente se debe a la gracia de Dios. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, pero no solamente se trata de posesiones, sino incluso se trata de conocimiento. Lo que tú conoces acerca de Dios se debe a la bendición que Dios ha tenido sobre tu vida. Tú puedes compartir la paz que Dios te ha dado a ti. Puedes compartir la fe que has recibido de parte de Dios. La puedes compartir con otras personas. Tú puedes hablarle a otros y transmitir confianza a muchas personas más. Pero la motivación por la cual Dios nos ha bendecido tiene que ver con el amor que Dios tuvo para mi vida, y la razón por la cual puedo yo servir a otros tiene que ser exactamente la misma, justamente el amor de Dios. Entonces, para poder servirnos los unos a los otros, tenemos que enfocarnos en los parámetros, en las razones, los medios de cómo Dios lo ha hecho. Ve este texto de Romanos 14, 19. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y hay dos palabritas que están ahí específicas acerca de cómo es que Dios va a actuar, cómo es que Dios lo está haciendo. Dice: primero, contribuyamos a la paz. ¿En qué cosas podemos contribuir a la paz? Lo primero de ello tiene que ver contribuir a la paz con Dios. Muchísimas personas van a verse necesitadas cerca de ti. Algunas tienen carencias económicas, sociales, políticas, las que tú quieras, afectivas. Hay muchas más. De pronto vas a tener que atenderles específicamente proveyendo comida, sí. Pero no se trata solamente de comida. No se trata solamente de una consulta médica. La gente en primer lugar necesita estar en paz con Dios. Mientras no estemos en paz con Dios, la comida un día no les va a satisfacer. Mientras no estés en paz con Dios, aunque estés sano, vas a tener otros problemas en el alma, en la mente, etc. Entonces lo primero que tenemos que hacer tiene que ver con paz con Dios. Pero una vez que estás en paz con Dios, eso empieza a generar otras cosas. Entonces, una de las cosas en las que sí tenemos que contribuir para con nuestros hermanos, para con nuestros vecinos, para con toda la gente que está de alrededor, es que cada uno de ellos esté primeramente en paz con Dios. Ahora, cuando contribuimos a la paz de Dios empieza a generar otro tipo de cosas. Primero, paz contigo mismo. ¿Sabe? Una de las cosas que no decimos y que están ahí entre las razones por las cuales tenemos tantísima violencia en las ciudades, se debe justamente a que la gente no está en paz con Dios y no están en paz consigo mismos. Entonces, como no están en paz consigo mismos, entonces pueden robar, matar, destruir. ¿Por qué? Porque no están en paz con Dios y no están en paz consigo mismos. Pero si tú contribuyes a que otro esté en paz con Dios, va a encontrar paz para sí mismo. Y no solamente paz para sí mismo, sino que esa paz también se va a transmitir en paz hacia los semejantes. Porque cuando las personas que están en paz, si tú estás en paz, vas a poderle transmitir paz incluso a tu esposo, hacia tus hijos, porque primeramente tú eres el que tiene que estar en paz. Si tú estás en paz, puedes transmitirle paz hacia la gente que trabaja contigo en la empresa. Puedes transmitirles acerca de la paz, transmitirle paz a tus clientes. Si tú mismo estás todo angustiado, ¿sabes lo que vas a reflejar para tus clientes? Lo mismo. Pero cuando la paz de Dios está en ti, tú te conviertes también en un foco de bendición para poder bendecir a mucha más gente. Ahora, la paz no solamente tiene que ver con algo espiritual y tranquilidad, sino que incluso el concepto de paz también tiene que ver con prosperidad para experimentar una vida plena. También eso tiene que ver la paz. Entonces, cuando contribuimos a la paz con Dios, estamos contribuyendo en el sentido orgánico a algo mucho más amplio, porque al final de cuentas la paz de Dios abarca todas las áreas. Entonces, esa es una de las palabras. La otra palabra es la palabra edificación. Todos nosotros podemos contribuir. Ve lo que el texto dice: sigamos lo que contribuye. Entonces, el objetivo es de que todos juntos estemos contribuyendo justamente a eso. Y tenemos que contribuir en ese renglón a la edificación en dos áreas específicas. Número uno, que la imagen de Dios esté formada en mi propia vida. Pero cuando la imagen de Dios forma parte de mí, entonces yo puedo reflejar también algo de la gloria de Dios.
Porque cuando Dios está actuando en mi propia vida, puedes entonces actuar, vivir hacia otras personas. Lo que Dios forma en ti, ¿sabe? El objetivo de la vida cristiana no es aprenderse unos cuantos salmos. El objetivo de la vida cristiana no tiene que ver con portarse bien. Ese no es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es con que la imagen de Cristo Jesús sea formada en mi propia vida. Esa es la razón de la fe cristiana, que Cristo more en mí y que yo pueda actuar en función no de mí, no de mis pensamientos, no de mis ideas, no de mis buenas intenciones, sino que pueda actuar en función de lo que Cristo está haciendo en mí. Entonces, cuando la persona de Cristo está siendo formada en mí, tú puedes convertirte en un espacio de bendición para toda la gente que está en el derredor tuyo. Muchísimas personas pueden alcanzar bendición a través de ti. ¿Sabe? Nosotros mismos, cada uno de los que hoy estamos aquí, cada uno de nosotros hemos sido receptores de lo que alguna vez Dios hizo, justamente a través de otras personas. Hay otras personas que una vez conocieron acerca de Jesucristo, empezaron a vivir esa experiencia de estar en Cristo Jesús y lo reflejaron a nuestra vida, trayéndonos un mensaje de salvación. Dios usó a alguien para que tú recibieras el Evangelio. Y lo que ocurrió fue justamente que alguien, producto del amor de Dios en su propia vida, lo está transmitiendo a otra persona. Entonces tú eres receptor justamente de eso. Y es una cadena que se extiende por los siglos hasta llegar a la misma presencia de Jesucristo. Porque ahí es donde empezó toda esa historia. Lo que Cristo Jesús hizo y lo transmitió a un grupo de apóstoles, a unas 12 personas, eso ellos lo llevaron a otras personas y fue pasando de cultura en cultura hasta llegar a nosotros mismos. Entonces cada uno de nosotros somos partícipes de eso que primeramente Cristo Jesús ha hecho en mi propia vida. Número 2, también esa edificación se trata de que todos los dones que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios ha provisto, y eso incluye tus habilidades. ¿Sabes? Hay gente que es buena para muchas cosas. Y se trata de que todos esos dones que Dios ha puesto en tu vida los pongas al servicio del pueblo de Dios. Los pongas al servicio de Dios, porque la forma en cómo mostramos amor a Dios es cuando nosotros servimos a los demás. Por eso es que Jesús decía: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Son elementos que están siempre vinculados. No amas a Dios, vas a servir también a tu prójimo. No puedes amar a Dios, escribe Juan, y al mismo tiempo no amar a tu prójimo. Entonces la razón misma del servicio tiene que ver con el amor a Dios. Entonces en eso empiezas a encontrar elementos para que cada uno de tus demás hermanos puedan cumplir también con la misión a la que Dios les llamó a cada uno de ellos. Cuando estás entrenando gente, desarrollando, discipulando, entonces tú empiezas a desarrollar eso. Fuimos llamados a edificarnos como el cuerpo de Cristo. Y esa idea de edificar en el cuerpo de Cristo tiene muchas vertientes. Puedes ejercerlo a través de un grupo pequeño. Si no asistes a ningún grupo pequeño, de verdad te estás perdiendo de muchísimas bendiciones. En los grupos pequeños de estudio, la gente tiende a conocerse más ampliamente que lo que aquí ocurre. En un grupo pequeño convives, compartes, sirves. Hay algunos que van a preparar ya. Me ha tocado algunos de los lugares donde están los grupos pequeños. Vas y la gente ya preparó ahí la mesa y tiene todo servido. Pero también me ha tocado ver, y con mucha bendición, asistir a uno de esos grupos pequeños, y veo que viene la hermana cargando una olla con tamales, y otro trae unos panes, y cada uno contribuye, porque no solamente son receptores, sino que cada uno de ellos se convierten en dadores. Y sabes, no se trata aquí de cuánto dinero tienes, se trata de algo más importante: generosidad. Las personas pueden ser generosas aunque no tengan dinero. La generosidad no tiene que ver con el dinero, y Dios nos llama a que nosotros seamos generosos, y podemos ser generosos de muy diversas formas. Algunas de las personas con las que que luego me toca tratar, algunos de ellos ni siquiera tienen muchos recursos, pero son generosos, porque si no tienen para dar, se dan a sí mismos. Y notas el amor, la actitud
con la que lo están haciendo. Se trata de ayudar también a llevar las cargas de otros. Varios de nuestros hermanos hoy mismo están enfermos. Algunos están viajando a la Ciudad de México, otros tienen que viajar en este día. Y mañana varios de ellos van a tener cirugías que están programadas. No sabemos si van a ocurrir o no, porque eso solamente depende de la presencia de Dios, pero podemos orar por ellos. Hay muchísima gente en el derredor nuestro que están quebrados por un matrimonio que está funcionando mal. Hay muchísima gente que está en derredor nuestro y que están siendo víctimas de la violencia, de la extorsión, y que necesitan una palabra de consuelo de parte nuestra. Ahí hay muchas personas a las cuales podemos ayudarles y ayudarles a sobrellevar las cargas de unos por otros. Se trata de servir con generosidad. La generosidad es una parte esencial del ministerio cristiano. Insisto, no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino con un corazón generoso. Porque cuando un corazón generoso, Dios lo genera en mi propia vida, entonces voy a poder dar. El apóstol Pablo escribió algo precioso, dice, incluso más allá de nuestras propias fuerzas. Porque no se trata de dar de lo que tengo, sino de lo que Dios me ha provisto. Y sabes, cuando aprendemos a ser generosos, las iglesias tienen recursos suficientes para poder desarrollar sus proyectos. La gente que está a su alrededor va a recibir bendición porque justamente la iglesia está pudiendo invertir en bendecir a otras personas. Cuando somos generosos, Dios bendice. ¿Sabes? Simplemente tenemos que aprender a ser generosos y usar así los recursos que Dios nos ha dado. Ahora, no veamos el servicio como una imposición. El servicio no es ninguna imposición, es un privilegio. Es un privilegio que cada creyente ha recibido porque Dios le ha salvado. Adorar a Dios no es una obligación. Orar no es una obligación, no puede ser una obligación. Adoras porque reconoces la grandeza de Dios. Sirves porque reconoces el inmenso amor con el que Dios mismo nos ha tratado. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver simplemente con un corazón generoso delante de Dios. Entonces, no puede ser de ninguna manera una obligación. No es obligatorio para nadie, pero el corazón generoso sirve voluntariamente, con empeño, por amor a Jesús y con gratitud, porque reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Quiero que recuerdes solamente esto, y con esto voy a concluir. El ejemplo del ministerio y del servicio no somos nosotros mismos. Fue Jesús, y es Jesús para nosotros todavía. Jesús dijo acerca de sí mismo que Él no había venido a servir, no había venido a ser servido, sino a servir. Y también dijo esto: ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esa es la razón por la cual el servicio es parte de nuestra adoración. Oremos ahora. Padre, gracias. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Porque nos llamaste no solamente a ser pueblo tuyo, sino que nos llamaste también a que nos sirvamos los unos a los otros por amor a ti. Usa nuestra vida, usa los recursos, los talentos, los dones que tú has provisto, las posesiones que tú nos has dado, Señor. Permítenos ahora que con un corazón generoso las pongamos en tus manos y que sirvan de bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesucristo.